sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo. Bienvenidos a Sobre Libros, un podcast de Leyendo. Yo soy Pamela y el día de hoy estoy aquí, como siempre, con Adriana y con Doris. Hola, soy Adriana y queremos recordarles que Sobre Libros es un podcast para hablar sobre libros de una manera fresca, divertida y sin pretensiones y compartirles nuestra experiencia en el mundo de la lectura. Hola, soy Doris y el día de hoy vamos a hablar de nuestro autor favorito. Comenzamos. Hola a todos, como ya les decíamos, vamos a hablar de nuestro autor favorito. Y yo quiero decir en primer lugar que me sentí coaccionada por mis compañeras para declarar algún autor favorito, porque me gustan muchos autores, pero bueno, luego empecé a reflexionar y me di cuenta de que en cada conversación de libros sale Javier Moro, y ya leí muchos libros de Javier Moro, entonces está bien, me tengo que declarar como fan de Javier Moro y creo que sí es uno de mis autores favoritos. Javier Moro es un autor español, nació en Madrid en 1965 y escribe principalmente ficción histórica, libros basados en hechos reales. Yo ya leí 4 libros de él, tiene más de 10 libros publicados, pero los que yo ya leí son Pasión India, El Imperio eres tú, A Flor de Piel y A Prueba de Fuego. Y yo quiero contarles un poco de mi historia con Javier Moro, cómo lo conocí. Un día, en un viaje, una amiga estaba leyendo un libro y yo, ay, ¿qué lees? Y me dijo, ay, que todo el mundo está leyendo, era Pasión India. Ajá. Y me dijo, cuando lo termine te lo voy a regalar. Y yo, pues yo ni te lo pedí, porque en esa época yo no leía mucho. ¿Pero acababa de salir el libro de Pasión India? Sí, era de publicación reciente. Se publicó en el 2005 y yo creo que eso fue alrededor del 2006. Y bueno, me lo regaló y me acabé el libro en una semana. Y ese libro es muy especial para mí porque fue la primera vez que sentí la necesidad de tener un mini club de lectura, de compartir lo que sentía, claro, lo que me pareció el libro con alguien. Y cuando terminé el libro le escribí casi una carta de amor a la amiga que me lo regaló. Le compartí todas mis experiencias y fue muy significativo para retomar ese gusto de la lectura que había dejado tiempo atrás. Los que yo leí, coincidentemente, son como del siglo pasado, ambientados en el siglo pasado. Por ejemplo, Pasión India está ambientado en 1908 en la India. El Imperio eres tú en Brasil, ambientado en 1808. A Flor de Piel en 1803, pero tiene libros que son más recientes. Estuve investigando un poco de su obra y el inicio de su obra, por ejemplo, Senderos de Libertad, Las montañas de Buda y Era medianoche en Bhopal, tienen como un corte de denuncia social. El de Senderos de Libertad habla de Chico Méndez, que fue un defensor de la Amazonía. De hecho, lo mataron, citando a Maná, Cuando los ángeles lloran. Esa canción habla de él. ¿Oh, sí? Sí, habla de Chico Méndez. Y bueno, habla de su historia. Él estuvo bastante tiempo en el Amazonas investigando con activistas ambientales, con personas que lo conocieron para poder escribir ese libro. Las montañas de Buda habla del conflicto del Tíbet. Y Era medianoche en Bhopal habla de un accidente químico que ocurrió en Bhopal, que no es muy conocido, pero tienen ese corte como de denuncia social. Ya los que yo he leído también son basados en hechos reales, pero son más light, ¿no? Ajá. Que tienen menos corte. Como que se prestan más como a la novela, ¿no? Y el otro es como menos denuncia. Ajá, sí, menos están denuncia. Como más centrados en un personaje. Ajá, en la historia. Por ejemplo, Pasión India, que yo creo que sigue siendo mi favorito de él, habla de Anita Delgado, que era una bailaora de España que conoció a un maharajá indio. Y él le ofreció matrimonio y ella, pues yo creo que un poco coaccionada por sus familiares para salir de la pobreza, aceptó ese matrimonio y se fue a vivir a la India. Y bueno, el libro es una explosión de sabores y colores que me abrió una ventana a ese mundo. Yo desconocía, yo creo que todo de la India. Y bueno, con ese libro aprendí muchas cosas, entre ellas que la India y Pakistán eran un solo estado, y después con la descolonización inglesa
se separaron, quedando en India los hindús y en Pakistán los musulmanes. Yo leí ese libro de Pasión India y también me encantó. Pero a mí lo que se me quedó de ese libro fue como toda la onda de los reyes, de sus derroches que hacían, de sus gustos que se daban, de todo el dinero que tenían. A mí esa fue como la parte que me gustó, enterarme de cómo funcionaba toda la monarquía y su dinero. Yo creo que a mí me gusta también la novela histórica, no soy tan fan como tú, pero creo que lo que más aprecio es esa parte, ¿no? Como acercarme a algo que está basado en la realidad de una manera ficcionada, o sea, como a través de una historia, ¿no? Te da la oportunidad de aprender y que incluso te lleva a investigar más, ¿no? Porque no dejas el libro y si después te vas a internet a ver cómo pasó eso, qué pasó con cómo se separó el Estado, por ejemplo, o la comida, que supongo que hablan mucho de especies y de... Sí. Entonces siempre como que a mí me pica la curiosidad y me lleva a buscar más información. Fotos, todo, es así como que quieres ver cómo era cómo era aquel. La nerd que vive en mí se siente muy feliz con esos libros porque él tiene la oportunidad Es un libro muy bonito, Pasión India, muy muy bonito. A mí me lo presentó Doris y la verdad está increíble. Y este tipo de libros siempre te dan más cultura, te permiten viajar sin salir de tu casa y te permiten conocer costumbres y sentimientos de otra época, ¿no? Porque te plantean cómo vivían en otra época y por qué pensaban eso. Y lo que tiene de particular Javier Moro en los libros que he leído es que siento que sus personajes y sus sentimientos tienen reacciones muy humanas, como muy universales y muy actuales. Por ejemplo, tengo esta cita de A Flor de Piel que habla de una expedición que hicieron de España a Latinoamérica para hacer la primera campaña de vacunación internacional, la campaña contra la viruela. Esto ambientado en 1808. Casualmente lo leí cuando estaba lo del coronavirus y encontré muchos paralelismos con la forma en la que se manejaban las campañas, los intereses políticos, los frenos con los que se encontraba el personal de salud por parte de la clase política para hacer llegar este beneficio a los vacunados. Por ejemplo, aquí hay uno del doctor que encabezaba la campaña de vacunación, era el doctor Balmis. Le gustaba ser apreciado como médico, estrictamente por su valor profesional y no porque perteneciese a una u otra familia. Me parece que eso es muy actual, ¿no? Que todavía puede aplicar a muchos profesionales y a mucha gente que se está abriendo camino en la vida. Pero bueno, creo que ya hablé mucho. Le cedo la palabra a Adri. Gracias. Bueno, sí, a mí me gusta Javier Moro también. La verdad no he leído sino solo el libro que tuvimos la oportunidad de leer en el Círculo de Lectura, que es A Prueba de Fuego, ¿no? Y me gustó muchísimo, aprendí muchísimo de algo que no tenía ni idea, de la construcción de las bóvedas, Nueva York, del arquitecto Guastavino, no Gustavino, Guastavino. Y me gustó mucho. Pero bueno, yo les voy a contar de mi autor favorito. Mi autor favorito no tiene nada que ver con la novela histórica, es Stephen King. Stephen King, my love. Es un autor que yo disfruto muchísimo. Él es un autor estadounidense, nació en Maine en 1947, o sea que tiene 70 y cacho de años, y es extremadamente prolífico. O sea, tiene más de 70 libros. Escribe como uno al año, ¿no? Sí, o sea, o dos. O sea, hay años en que ha publicado dos. O sea, es realmente impresionante su capacidad de escritura. Y yo he leído libros y creo que no llego ni a la mitad de la cantidad de libros que ha publicado, y no sé si algún día me los voy a poder leer todos, pero bueno, los que he leído me los he disfrutado muchísimo. Aparte que son gordísimos, ¿no? Como que tengo esa impresión en mi mente que sus libros son gigantes. No, hay unos muy delgados. Lo que pasa es que It, que es uno de sus libros más famosos. ¿Qué es la de eso, el payaso? Ajá. Que realmente el payaso es algo que agarraron como para la adaptación cinematográfica y televisiva, y sí es una manifestación de eso,
pero no es eso. El payaso Pennywise es como una manifestación de eso, pero no es eso. Wow. En el libro. O sea que obviamente está mejor el libro que la película. No, el libro, o sea, sí. 100%. El libro es muy freak, la verdad, porque sí es, bueno, no voy a decir qué es eso, porque es como el spoiler del año, pero es una historia muy loca. Entonces, si vas a empezar con Stephen King, no sé si sea el mejor libro para empezar, porque es muy grueso, o sea, es un libro de más de 500 páginas, y la historia es muy loca. Entonces, si no has leído nunca nada de terror y ciencia ficción y así, quizás es too much para el primer acercamiento, ¿no? Pero bueno, él es un autor de terror, horror. Se caracteriza por el suspenso. Sus temas recurrentes son el bullying, hay mucho de denuncia social también, la clase trabajadora, crítica a la religión. Él tiene mucho, o sea, de denuncia también en sus libros, pero sobre todo a nivel de cómo funcionamos como sociedad, no tanto a la parte de ecología o cosas así, no. Y bueno, también por otro lado es un autor que sus libros están escritos en el momento en que él lo está viviendo. O sea, si los escribe en 1970, la historia ocurre en 1970. Y si los libros de ahora ocurren actualmente. O sea, por ejemplo, si lees uno de sus libros viejos no vas a encontrar obviamente un celular o nada muy tecnológico. Si lees un libro de los nuevos, pues sí, ya va a haber mensajes de texto y Facebook, ¿no? Exacto. Entonces eso es como muy fácil para el lector porque se puede sentir identificado rápidamente con el libro. Y bueno, él inició digamos que sus primeros artículos fueron cuentos publicados en revistas para adultos. Fueron los primeros que le llegaron a comprar alguna obra a él. Antes de eso había publicado en varios periódicos escolares y así, pero su primer trabajo pagado eran cuentos en revistas para adultos, que eran cuentos de terror, y fue el único lugar que le quisieron publicar sus obras. Hasta 1974, donde publica su primera novela, que no es la primera que escribe, pero es la primera que se publica, que es Carrie. Wow. Súper famosa. Que es súper famosa. Que es una historia muy fuerte en cuanto a lo que tú decías de denuncia social, ¿no? Es una chica buleada. Es una chica buleada en casa por su mamá. Ay, eso no me acuerdo. Pero ella no es que sea buleada, es muy reprimida. Su mamá es muy religiosa. Y pues la tiene muy sometida, digamos, acerca de la religión. Y en la escuela pues es una chica buleada. Entonces es más bien una chica que la bulean tanto, o sea, la presionan tanto que se rompe. Y en el momento que se rompe pues tiene poderes telequinésicos, que es cuando entra todo este rollo de la parte de ciencia ficción. Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Sí, yo no la leí, pero sí he visto películas o fragmentos. Y yo creo que en el caso de Carrie vi un fragmento que me pareció muy triste, porque creo que ella va a la graduación o algo así, ¿no? Y en la graduación le hacen como una cosa muy fea y es cuando ella explota. La hacen que gane la reina del baile, que es mentira. O sea, lo hacen para que la puedan subir al escenario y le dejan caer sangre. ¡Qué vale de agua, de sangre encima cuando está en el escenario. Y ese es el momento en donde ella pierde el control. Qué fuerte, ¿no? Porque es algo con lo que sí te puedes relacionar, a lo mejor no con lo sobrenatural, pero con ese dolor, sí. Es que precisamente creo que, bueno, Stephen King, además, vuelvo a lo mismo, yo al parecer soy una lectora muy comercial. También ha sido muy criticado porque dicen que sus libros son muy comerciales, ¿no? Como que siempre le da al lector lo que quiere, lo que está buscando. Y sí, en el sentido de que son libros muy fáciles de leer, o sea, no son libros que cuesta leer. Porque Stephen King tiene, para mí, lo que es un gran talento, sus descripciones son fantásticas. Como de película. Pero fíjate, son cinematográficas. Yo lo que he intentado leer de él ha sido como que, o sea, hoja 1, yo ya me sentía en película gringa de Hollywood, de terror. Yo no sé quién lo critica tanto, porque yo he escuchado últimamente
entrevistas de escritores muy buenos, muy talentosos y muy reconocidos como Bernardo Esquinca, Juvenal Acosta, Liliana Bloom, y todos ellos dicen, wow, Stephen King es el rey. Entonces creo que tiene esa magnífica combinación entre ser prolífico, bestseller y además escribir bien. Digo, yo he leído uno, no sé ni cuál es porque la verdad me pasó de noche. Por la tangente de la indiferencia. Sí. Él tiene, mira, encontré un artículo donde explican algo de su narración, de sus descripciones, y se los voy a leer rapidito. Un recurso al que King apela con frecuencia a la hora de caracterizar personajes es el uso de la descripción y el flujo de conciencia, generalmente con la intención de referir el estado de ánimo del protagonista. King evita caer en descripciones omniscientes, vicio muy común de los escritores perezosos que acuñan frases como Annie amaneció deprimida, prefiriendo King en su lugar recrear un ambiente lóbrego y enseñar a una mujer callada con el pelo sucio devorando galletas con avidez, permitiendo al lector que deduzca por sí mismo que Annie se halla en un estado depresivo. Para mí esa es su magia, ¿no? O sea, para mí este párrafo de la investigación que estuve haciendo define justo mi sentir con Stephen King y lo que me gusta de él. Él no te dice lo que está pasando, te cuenta todo lo que está pasando alrededor del personaje, y como ya te contó quién es el personaje, tú unes las dos informaciones y entiendes perfecto qué es lo que está pasando. A pesar de que en el medio pasen cosas locas como gente que prende fuego con los ojos o criaturas extraterrestres o no, porque es pues lo que a él le gusta escribir, pero estas situaciones locas le pueden pasar a sus personajes. Son cualquiera, o sea, eres tú, soy yo, una enfermera, un maestro, ¿no? O sea, no es gente como rara ni gente, o sea, gente normal a la que le pasan cosas raras. Oye, por ejemplo, si yo quiero leer un libro de Stephen King, uno que no sea tan largo y que sea bueno, ¿cuál me recomendarías? Yo empezaría, por ejemplo, por Ojos de Fuego. Ojos de Fuego. Ojos de Vamos Fuego. a apuntar. Es de terror, porque él tiene de terror y de suspenso, ¿no? Ajá, o sea, que no sé este es más de suspenso que de terror. O sea, no aquí. Porque creo que yo prefiero más el suspenso que el terror. Aquí no hay monstruos, no hay necesariamente cosas sangrientas que salen, caen, suben, bajan. Este es un libro muy fácil de leer. De hecho, es de sus primeros libros, es de los principios de los 80. Es muy cinematográfico también. De hecho, hay una adaptación con Drew Barrymore chiquitica. Y lo otro que me gusta mucho, que ese sí tiene más de místico mágico, es La Milla Verde, que no suele ser de los libros más reconocidos de él, a pesar de que tiene una adaptación cinematográfica con Tom Hanks. Claro, el del grandote que se absorbe todos Correcto. los males. No sabía que era de él. ¿Cómo se llama? La Milla Verde. No Se sé. llama La Milla Verde porque el pasillo de los condenados a muerte en Estados Unidos está pintado del piso de verde. Entonces lo conocen como La Milla Verde porque es lo que te va a llevar a la silla eléctrica. Bueno, es que él tiene muchísimas pelis, ¿no? Se han adaptado Tiene muchísimos libros de él adaptados a películas. A películas y a series. En esta película están todos los condenados a muerte como en un pabellón. Entonces él hay un condenado injustamente que tiene como el poder de absorber todos los males y luego como Y lo soplarlos libera. al universo. Correcta, esa película. Hoy la voy a ver. Entonces la verdad es que esos son mis dos libros favoritos. Para mí, Misery y La Milla Verde. Estoy súper sorprendida con lo de La Milla Verde porque yo asocio a Stephen King con cosas paranormales, Sí, exacto. locas, horror, terror, y ese es un Con libro Carrie, muy... ¿no? Bueno, al menos la película es muy sensible. Es un libro, es que todos sus libros son muy sensibles. O sea, la verdad es que todos sus personajes principales pasan por cosas bien complicadas y es como un conflicto interno lo que te van contando durante todo el libro. Lo que pasa es que ese conflicto interno muchas veces, como les cuento, va acompañado de extraterrestres, sangre, poderes paranormales, pero realmente lo que te están contando es la historia del personaje. O sea, de cómo ese personaje lucha con esa situación extraña que le está sucediendo, que puede ser desde una loca que secuestró a alguien, como es el caso de Misery, o una niña que tiene la capacidad de prender fuego con la mente porque sus papás estuvieron en unos experimentos de LSD. Bueno, ¿no? ya me estás convenciendo. Entonces, no, o sea, la verdad es que Yo sí ya lo voy a anotar en mi lista y voy a leer yo Stephen King.
Lo recomiendo altamente, es mi autor favorito. Yo creo que nadie me ha dado tantas horas de diversión como Stephen King. ¡Qué bonito! Y la verdad es que yo les recomiendo que le den la oportunidad de leerlo. Entiendo que no es un género que le guste a todo el mundo, pero creo que hay que leer un poquito de todo alguna vez para poder de verdad decidir si nos gusta o no. Sí. Y ya, eso es, si quieren empezar, Ojos de Fuego. Muy bien, Cuéntame, gracias. Bueno, pues yo para llegar al autor favorito, también como dice Doris, a lo mejor me sentía como presionada porque ya sabían qué iba a decir, pero también traté de hacer como una fórmula, ¿no? O sea, como de decir, como por qué llegué a esta resolución. Y bueno, parte de mi fórmula fue qué historias me cuenta a mí el autor. Para mí leer es como... A mí me encanta cuando leo obsesionarme y enloquecer y así como querer más. Entonces, si el autor tiene historias de esas que yo quiero ya saber qué pasó, también el conocimiento que tenga el autor del idioma, de la literatura, y también quería como que fuera un autor mexicano, yo quería eso. Y de quién recomiendo más sus libros, de quién para mí es que a todo el mundo le estoy diciendo, te recomiendo. Y bueno, pues elegí a Guillermo Arriaga, Guillermo Federico Arriaga Jordan. Oh, sorpresa. Así se llama. ¿Jordan o Jordán? Jordán. Ah, Tienes razón, disculpa. Jordan es otro. ese es Michael Jordan. Bueno, Jordán, discúlpenme. Guillermo Arriaga tiene 63 años y él nació en la Ciudad de México. Yo lo elegí a él también porque siento que él transmite su personalidad a sus libros y tiene mucho carisma. También creo que influye mucho mi decisión de autor favorito porque ya tuve como la fortuna de tener un encuentro por Zoom, pero bueno, un encuentro con el autor, y eso también como siento que fue especial, muy especial para mí el haber tenido ese encuentro con él y la forma en la que se dio nuestro encuentro. Y pues sus libros, he leído 2 libros, solo 2 libros de él, tiene 6 libros. Pero sus libros a mí sí me transportan, me sacan como de lo que estoy yo, y me enloquecen, me hacen así como sentir, quiero más historia, platícame más, y siento que él me lo está contando. También es guionista, ya lo hemos platicado en otro podcast, en otro capítulo, cuando dije que mi libro favorito era Salvar el Fuego. Claro, él es el guionista de Babel, Amores Perros y 21 gramos. Esa es con Iñárritu como director, sí. Pero creo que también es guionista y director de Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, ¿no? Ajá, y El Búfalo de la Noche. Exactamente. Entonces, pues, a eso. Y bueno, traigo aquí un dato de él, que yo creo que Doris ya sabía, pero que me acordé de ella con este dato, que Guillermo Arriaga a los 13 años perdió el sentido del olfato. Sí, recuerdo haber leído. Sí, ¿no? Y ya en una pelea callejera, y es por eso que sus libros y sus guiones tienen como mucha ondas sensoriales. Ya ves que platicábamos la vez pasada de que decías tú, yo en Salvar el Fuego siento muchos olores, mucho todo. Con razón pon tantas cosas apestosas y él no las puede oler, o sea. Hay una razón para todo. Hay una razón. Sí, fíjate exacto. que yo lo he escuchado en entrevistas y me parece una persona con mucho carisma, y se me quedó muy grabado que, bueno, él me dejó algo de cultura general. Él es cazador. Sí. Pero él dice que la manera en la que caza, o sea, un poco esta postura antirradical de los vegetarianos, dice, yo cazo en igualdad de circunstancias con los animales, porque él caza con arco y flecha. Sí. Entonces sí. eso lo pone y dice que caza solamente lo que se va a comer. O sea, no anda ahí cazando a lo loco. No me causa conflicto de todas formas. Y él tiene un argumento muy bueno, muy bueno acerca de la vida y la muerte. No, de esto de la caza, hay unas unidades, creo, o unos espacios o creo que de alguna forma de caza, que creo que es caza cinegética, donde en un ambiente controlado se permite caza de ciertas especies en ciertas temporadas, procurando la conservación de la especie. Sí. Y sí hay muchos casos de éxito donde han logrado procurar la conservación de la especie por medio de la caza.
Pero bueno, sí, totalmente. Bueno, sus libros, él como que siempre está hablando de cacería, y él dice que él cuando está cazando piensa en la vida y la muerte, en lo que va, y sus libros creo que hablan mucho de eso, ¿no? O sea, súper intensos así en la vida y la muerte. Sí. Me acuerdo al inicio del libro del Salvaje, y es así como que dices, ¿what? Tuvimos la oportunidad de leer El Salvaje en un círculo de lectura, y yo es el único libro que me he leído de él. Ajá. Y a mí me gustó mucho. O sea, sí, la verdad es un libro que sí me atrapó y me gustó la experiencia de haberlo leído. Súper intenso. A mí la parte de los tinacos no se me va a olvidar nunca. No manches, sí. No les voy a dar ningún spoiler al respecto, pero la verdad es que es una cosa que sí, yo que leo terror, es algo que me marcó, porque no es lo mismo. Es que eso es terror como humano, lo que decías ahorita, la angustia. Cosas que pueden pasar de verdad, es lo que digo. A mí eso me causa mucho conflicto. Sí, con el que puede suceder. Entonces, sí, sus temas recurrentes son como la violencia, historias de amor también, como pone mucha historia de amor, mucho sexo también pone en sus libros, son como muy sexuales, pero a mí me gusta el entorno que él describe, porque yo me lo puedo imaginar perfecto. O sea, cuando describía las colonias estas de la Ciudad de México, en esa parte del Salvaje, los tinacos, o sea, yo perfecto podía construir cómo los era patios, todo. Sí, las azoteas, todo. Entonces a mí me encanta esa forma de cómo escribe. En Salvar el Fuego especialmente a mí me encantó el detalle que tuvo no lo has leído, Adri, pero de cómo se expresa, porque el libro está una parte en la frontera de México, entonces habla muy pocho, dice muchas cosas, y a mí me encantó leer eso, porque siento que él escribe de una forma que cualquiera lo puede leer, o sea, cualquier persona que no muy sea real. Ajá, muy real, y quien venga que no lea tanto, pero que tome ese libro y que empiece a leer, siento que le va a entender, no necesitas como mucho para entenderle. A mí me encantó esa parte de él, que siento que se acerca como a toda la gente. Correcto. Ese detalle me gustó mucho. Yo no soy muy fan como del libro en conjunto, ya les había dicho que me parece como demasiado sensorial, demasiado que ya entiendes sucio. Por qué. Sí, ya entiendo por qué, pero sí logro rescatar o sea, tengo los recuerdos de cada libro, me ha dejado marcada como un fragmento que me parece valiosísimo e inolvidable. Por ejemplo, en el libro del Salvaje hay un capítulo que se llama Palabras, y ese lo voy a recordar siempre. En cada libro tiene fragmentos que me parecen muy valiosos por sí mismos. Por ejemplo, en el libro de Salvar el Fuego tiene un cuento casi al final que me parece como surrealista, de un hombre al que le van saliendo raíces y que se convierte en árbol. Ese cuento por sí solo a mí me parece magnífico y espectacular. Y en El Salvaje tiene un capítulo que se llama Palabras, del cual les quiero leer una cita. Porque la literatura es búsqueda de lenguajes propios, rompimiento, originalidad, y tú lo lograste, tienes 10. Sí, eso que le dice el maestro, su maestro se lo dice a él, ¿no? Sí, su maestro. Y hay otra donde sus papás, habla de que sus papás les facilitaban los libros, pero no les decían, este libro ponlo en tu librero, no lo vayas a manchar. Sus papás dicen que ponían libros en todas partes, en el baño, en la sala, en el comedor, por todas partes libros. De esa manera los libros se integraban a su cultura. Es algo así como que eran pertrechos de guerra. Lo voy a buscar y ahora se los leo. Justo me faltó comentarles algo que me recordó mucho a ti, Pam. Ajá. La mamá de Stephen King, él era un niño enfermizo, entonces empezó a escribir convaleciente en su cama. Ajá. Y su mamá le pagaba 25 centavos por cada cuento que escribía. Bien. Entonces me acordé de tus hijas. Que yo les pago por leer a mis hijas. Entonces me acordé. Les voy a empezar a pagar porque escriban historias. ¿Qué tal que sale una Stephen King? ¿Qué tal? O una Guillermita Arriaga, no sabemos. Algo. La cosa es encontrar las herramientas para fomentar los intereses, ¿no? Sí, claro que sí. Pues sí, yo creo que en sus libros Guillermo tiene como mucha sabiduría de vida. Él es una persona muy culta, pero tiene esa revoltura de que él, bueno, y él lo ha platicado en muchísimas entrevistas, él de niño, de chavo, vivió en una colonia, como podría decirse como popular, que se llama Unidad Modelo,
y después a sus papás les fue bien y pudieron cambiarse de código postal y tuvo acceso a incluso una educación de universidad privada y todo. Entonces creo que este acercamiento a los dos mundos lo hizo a él como esto que es lo que él escribe. Tuvo muchísimo acercamiento con la literatura y en sus 2 libros que yo he leído de él, o sea, pone 1000 referencias de 1000 autores de literatura universal. Entonces es como, me gusta mucho porque si quiero saber qué leer voy y busco qué me dice Guillermo Arriaga que lea. ¿Qué me recomienda? ¿De Guillermo Arriaga? ¿O de de lo que dice Guillermo? Vas a ver qué te recomienda Guillermo Arriaga. Él siempre me recomienda y siempre que pienso en él, pienso en Shakespeare. Siempre dice eso. Y en la entrevista que tuvimos con él fue lo que dijo, lean a Shakespeare. Entonces dije, bueno, entonces eso es algo. Y si quieren iniciar con un libro, bueno, sus libros son hasta cierto punto engañosos porque son gordos, son libros de 600, 700 páginas, pero pues volvemos a lo mismo, que son libros que se leen tan rápido que de verdad no es tan pesado. No son pesados, o sea, es tan sencillo leerlos y yo les recomendaría leer el libro de Salvar el Fuego. Que por cierto, les traía un dato curioso de Salvar el Fuego y El Salvaje. Como ustedes saben, Salvar el Fuego ganó el premio Alfaguara 2020. No sé si ustedes sabían que el libro de El Salvaje estuvo también en ese premio, en ese concurso. En el año anterior, en el 2019, y estuvo en los finalistas. El premio. Órale, o sea. El libro del Salvaje, y no ganó otro libro. Entonces ya le tocaba su premio. Le tocaba su premio al señor Nemo. Sí, de Alfaguara. Yo ya encontré esta cita de Guillermo Arriaga de la novela El Salvaje, que me parece maravillosa en torno a la lectura. Ahí les va. Mis padres distribuyeron estratégicamente libros por toda la casa, en el baño, los pasillos, sobre las mesas, junto a la cama. No importaba si los libros se ensuciaban, mojaban o rompían, si los subrayábamos o doblábamos. Mis padres los consideraban pertrechos de guerra, no inanes artículos de lujo. Mi hermano y yo quedamos contagiados por la glotonería cultural de mis padres. Leer, leer, leer. Ay, me encanta. Qué bonito. Encanta. Eso es justo nuestro objetivo en Leyendo. Que la gente lea, lo que sea, pero que lea. Sí, y no importa qué le suceda al libro. No, el libro es para leerlo. Sí. ¿No? Digo, es muy respetable. Que es un libro que tiene vida, ¿no? Cuando lo subrayas, cuando... Es muy respetable porque yo creo que se convierte en un objeto muy personal para la persona. Pues totalmente. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero sí, yo no soy tanto de rayar los libros, pero sí disfruto agarrar el libro y no me importa si se dobla la esquina o si se abre. Creo que, como dices, tiene vida de esa manera. Tiene vida y tiene historia. Bueno, yo para cerrar les quiero también compartir una frase de Stephen King, que es como muy no es tan profunda, pero es como para que vean el estilo del autor. Este es de Ojos de Fuego y dice: imagina que esta mañana anda por alguna parte una niñita que lleva dentro de sí, inactivo por el momento, el poder de partir algún día este mismo planeta por la mitad. Es como muy contundente. O sea, a eso me refiero con las descripciones de Stephen King. O sea, te queda claro que el poder de esa niña es como inmenso y en la historia pues tiene mucho peso. Entonces, bueno, pues ya que están queriendo deslumbrar con sus citas, yo les comparto una para cerrar también de Javier Moro, del libro A Flor de Piel, que me parece súper actual ahora con tantos conflictos sociales y culturales. Ahí les va. Hay un odio feroz entre gentes y castas que siempre fueron amigas. Pues sí, más que nunca. Para cerrar, vamos a hacer un resumen de quién fue nuestro autor favorito en este capítulo. Y bueno, el mío fue Guillermo Arriaga, el de Adriana fue Stephen King y el de Doris Javier Moro. Síganos en redes sociales, en Instagram estamos como leyendo-, y en Facebook estamos como @leyendo_mx. Déjenos sus comentarios, lo que les gustaría escuchar, cuál es su autor favorito y nos estamos comunicando por redes sociales. Así es.
Y el próximo capítulo que sería nuestro capítulo 4, sería nuestra lectura favorita del 2021. Es el libro que leímos el año pasado y nos encantó y se los queremos compartir. Así es. No se vayan porque tenemos un poquito más de información. Sí. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, Doris, platícanos tú qué estás leyendo. Un libro brutal. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Fue publicado en el 2017 y está muy bien escrito, pero no me atrevo a recomendárselo a nadie. Es un ambiente sórdido, miserable, horrible. Es una realidad social muy contemporánea, muy bien escrito. Tal vez se lo recomendaría a alguien que quiere escribir por lo bien escrito que está, pero es un libro tremendo. ¿Y tú, Pam? Yo acabo de terminar el libro que me recomendó Adri, de Campamento Miedo, de Jaime Alfonso Sandoval. Muy bueno, muy bueno, es como juvenil. Es juvenil. Se estrenó, salió en enero de 2020 como película. Me gustó mucho, la verdad se me hizo muy interesante. Súper entretenido. Y me atrapó. Después del capítulo 5 ya no lo podía soltar y amo eso en los libros. Muchas gracias, Jaime, porque me gustó mucho y estoy ansiosa por leer Ciudad Miedo. Se los recomiendo mucho. Súper recomendado. Ciudad Miedo es el libro, la continuación de Campamento Miedo. Exactamente. ¿Y tú, Adri? Platícanos. Yo estoy leyendo Historias de Terramar 1. Es un libro publicado en el 2005 por Ursula Le Guin, supongo. Es una escritora americana. Ahorita estoy leyendo la segunda, vienen varios cuentos, varias novelas cortas dentro de las Historias de Terramar. Y estoy leyendo ahorita Las tumbas de Autuán. Es un libro de fantasía. Súper entretenido, es un cuento, está padre, me está gustando mucho y es tipo, ya sabes, El Señor de los Anillos y así. ¿Para qué edad lo recomendarías? Yo creo que más de 10 años. ¿Y el de Campamento Miedo? Como más de 10 años también. Es que no porque tenga ningún tipo de contenido el de Terramar inapropiado, simplemente que creo que las narraciones, las descripciones son un poquito largas, entonces no sé si el niño que esté más chiquito le vaya a seguir como mucho el hilo. Pero está súper bonito, es una historia de fantasía tipo clásico. Bueno, yo ahí quisiera compartirles que mi hija tiene 6 años y yo empecé a leer La historia sin fin porque decía, tengo que leer algo para saber qué va a leer mi hija. Y yo decía, qué aburrido está esto. Y cuando empecé a leerlo, ella estaba totalmente fascinada e hipnotizada por el libro. Porque cada capítulo son como 20 páginas, de las cuales en un párrafo sucede la acción y todo lo demás es la explicación de ese mundo de fantasía. Entonces creo que para ella construir esos escenarios en su imaginación fue muy enriquecedor. Sí, no, claro, además todo depende del niño. Por ejemplo, mi hermana fue fan de La historia sin fin de la película de niña. Se sabía los diálogos, así, fan enardecida. Y la película es los primeros 3 capítulos del libro, más o menos. Todo lo demás es otra historia súper larga y como muy... Sí, el libro es demasiado largo para mí. Es muy largo, pero es entretenido. Bueno, eso es lo que estamos leyendo. Muy bien, no olviden compartir este podcast y, escribirnos en nuestras redes sociales y compartir con nosotros qué están leyendo. Gracias, bye. 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 Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo.